Carolina Londoño. Actualmente coordino la Red Periodismo de Hoy. La Red Periodismo de Hoy es un proyecto en marcha en convenio entre el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones y la Universidad de Antioquia. Este proyecto lo desarrollamos desde el CIEC, que es el Centro de Investigaciones de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Por lo mismo, digamos que mi labor como community manager, que no es exactamente pues ese el cargo, pero que lo he asumido pues en la administración de las redes, ha sido moviéndome en estas dos líneas. Por medio de la Red Periodismo de Hoy, a través de una administración de una comunidad de periodistas, donde compartimos contenidos académicos, y por parte del CIEC, digámoslo, es una labor más de marketing en posición pues como de la marca de lo que es el CIEC dentro de la universidad, y que es un proceso naciente que apenas lleva 15 días en trabajo. Yo pienso que es importante tener una formación cercana pues a las letras y al lenguaje, al periodismo y a las comunicaciones, manejar obviamente pues una muy buena redacción, pero más allá de eso es una habilidad en la síntesis, una facilidad en la escritura para la web que es distinta pues a la escritura tradicional, una habilidad digámoslo de velocidad también en hacer esa edición de textos y esa publicación, una cercanía a absolutamente todo lo técnico, de manera pues como operativa también, porque se ve uno enfrentado pues en situaciones de manejar algunos programas en particular, de ser hábil en el manejo de esas herramientas pues como multimedia. Ese asunto de lo multimedial es bien importante, a pesar de que hay que tener pues esa habilidad para la redacción, digamos que ese personaje debe tener una orientación muy, digámoslo, pensando en los múltiples formatos, entonces también, digámoslo, una cultura audiovisual fuerte, una facilidad también para narrar desde el audio fácil y una facilidad obviamente para integrar todos esos modos de narrar para darle salida pues como a ese material de la manera adecuada. Yo diría que son unas competencias altas en el asunto pues multimedial y en el asunto sobre todo del lenguaje y los modos de narrar distintos. Siempre pues hay que corroborar la información por varias fuentes, digamos lo que no nos deberíamos de alejar mucho del modo en que se opera haciendo un buen periodismo. Un buen periodismo exige que entonces la fuente no sea solo una, sino dos o tres, corroborar la información por distintas fuentes, corroborar la información también de manera, digámoslo, no completamente digital. Es bueno también cuando uno se acerca a la persona y con una llamada o con algo termina de corroborar esa información que por redes está circulando. El modo de gestionar la información, pues digamos lo que hay muchas herramientas que nos permiten a nosotros pues como optimizar sobre todo tiempos, ¿cierto? No sé si me vaya pues como por otro lado de la pregunta, pero también es pensar un poco en cuáles de esas herramientas podemos nosotros utilizar a nuestro favor para hacer una publicación efectiva y rápida, como puede ser pensar en cuando uno está trabajando con Twitter, no a través de la plataforma de Twitter de web, sino por ejemplo otras herramientas como TweetDeck, en fin, que le permiten a uno hacer búsquedas más rápidas, agilizar las búsquedas, hacer búsquedas particulares por persona y manejar, por ejemplo, desde ahí varias cuentas también. Cuando uno, por ejemplo, es community y que no solamente tiene asignada una cuenta, sino varias, también por ahí puede optimizar uno pues también el tiempo. Doy el ejemplo de Twitter, pero también podría uno pensar en una cantidad de herramientas para cada caso en particular que le permiten a uno optimizar mucho esos tiempos, digámoslo, de producción y de entrega. Yo diría que una cosa importante es uno también estar rodeado de un buen equipo de trabajo, porque digamos lo que un gestor de comunidades tiene muchas cosas en la cabeza y muchas cosas a cargo, y muchas veces no tiene tampoco que ser el más ducho en tener todas esas habilidades, pero si está rodeado de un buen equipo que le puede estar brindando esa información que él requiere en el momento adecuado,
del modo adecuado también puede optimizar mucho tiempo. Nosotros que tenemos, por ejemplo, y que vamos a empezar a trabajar en este momento, todo lo que es producción audiovisual ya no está a cargo de nosotros, sino que hay otra persona que es la que sabe del lenguaje audiovisual, esos videos cómo deben de estar editados, cómo esos videos deben de estar optimizados para que sean livianos para subir a la web. Entonces esa persona ya tiene, digámoslo, un manual de estilo que lo cumple. Cuando yo confío en esa persona y ya esa persona está haciendo un primer filtro de calidad y me pasa a mí el material para yo ya darle salida a través de otra herramienta, ya también me ayuda a optimizar mucho más el tiempo a mí. Entonces yo ya sé que el material viene depurado en ciertos sentidos y ya lo tengo que terminar de depurar o de construir yo en otros sentidos. Entonces eso, el equipo de trabajo es fundamental con los ingenieros para desarrollar de pronto aplicativos corticos que nos permitan optimizar datos, información. Una cosa que se me escapó ahorita de las cosas que debe tener un community info importante es, por ejemplo, las búsquedas efectivas en internet. O sea, hacer búsquedas efectivas a través de los buscadores no es solamente poner ahí las palabras clave, sino saber filtrar y saber infiltrar y llegar a la información que es precisa y que viene de la fuente pues adecuada. O sea, el asunto de hacer periodismo asistido por computador se puede hacer, y si se hace de manera responsable y bien hecha, y las búsquedas se optimizan también por ahí. Entonces también cuando uno tiene la habilidad de optimizar búsquedas, también es una herramienta a favor de uno, digámoslo así, para ese proceso pues como de construcción y de que las cosas salgan bien. Ventajas, pues indiscutiblemente en todo este cuento de lo digital, la ventaja más grande va a ser la inmediatez, ¿cierto? Pero la desventaja es precisamente eso, lo que decía ahora, que no debemos alejarnos de ese manual, digámoslo, de ética o del quehacer del periodismo bien hecho, y es el asunto de no quedarnos con lo primero que llega o con el rumor, sino tratar de corroborar pues esas fuentes. ¿Qué otro asunto pues como de ventajas y desventajas? Ventajas son también esos nuevos modos de narrar, el asunto de que no solo por una sola vía, solo a través de imagen, solo a través de audio, se puede hacer. Eso es una gran ventaja, pero una desventaja es cuando se usa en exceso o no se sabe usar, o por deslumbrar a las comunidades que dirijo, publico una información usando cantidad de formatos y no precisamente es el más adecuado para hacer una cosa. O sea, las herramientas están ahí y eso no quiere decir que la herramienta lo haga todo. El periodista y el que está detrás de esa red debe saber esa herramienta, cuál es el mejor modo de usarla según los casos. O sea, no es lo mismo nosotros decir que vamos a compartir, hacer una videoconferencia para un público cerrado a través de una Twitcam, a nosotros decir que vamos a desarrollar o que tenemos una plataforma que nos permite hacer grupos e interactuar de otro modo, no simplemente a través de Twitter, si lo que necesito es una interacción directa de ese usuario a través de preguntas y escuchar su voz, en fin, y donde puede compartir, por ejemplo, una presentación y eso. Entonces, no todo es para todo. En el proyecto de periodismo de hoy, digámoslo que toda la interacción se da principalmente por la misma plataforma, es decir, la red Periodismo de Hoy, que es una red NINC. Ahí se puede hacer interacción porque se pueden construir foros, los artículos o las publicaciones que se hacen la gente puede comentarlas. También tenemos un espacio de chat en el que los miembros pueden hacer pues su interacción entre ellos mismos. Digamos que hay una curaduría de contenidos previo a la publicación final. Los usuarios pueden ahí publicar sus contenidos, pasan por un filtro, se les da aprobación y se destacan o no dentro de la red. Para los foros lo mismo, los foros sí son abiertos, esas intervenciones sí no son controladas previamente. Ya lo otro es que dentro de esa red Periodismo de Hoy hemos querido, digámoslo, contar con las otras redes complementarias como vías de información para lo que está sucediendo dentro de la NINC, y usamos Facebook y Twitter.